Saludo fraterno, querida profesora que nos acompaña en este momento para hablarnos desde su experiencia pedagógica y cómo ha sido su experiencia en cuanto al aprendizaje de sus alumnos y en el aula y en los diferentes contextos en el que ella ejerce su pedagogía en cuanto a la filosofía. Aquí pues la profesora que nos acompaña hoy, por favor, nos regala su nombre. Muchas gracias, Diego Alejandro Pacheco, por la presentación y por la invitación. Quien te habla, Claudia Patricia Velázquez Suárez. Ok, Claudia Patricia, ella es licenciada en filosofía con énfasis en pedagogía y letras. También está haciendo una especialización en administración y ella nos quiere compartir desde su experiencia como pedagoga de enseñanza, desde el campo ya profesional también, cómo ejerce esa experiencia y sobre todo vamos a centrarnos en el campo filosófico. Yo quiero, querida profesora Claudia, que nos hables de cómo inicia tu experiencia en la filosofía, a pesar que tienes otras ramas estructurales de conocimiento, ¿cuál es ese proceso de aprendizaje en esta área específica que es la filosofía? Bueno, esta experiencia inicia cuando tú empiezas a sorprenderte, a asombrarte de las cosas, y creo que eso es un principio de la filosofía. Asombrarse del orden de lo natural, es decir, de todo lo que te rodea. Entonces, allí empieza mi experiencia en el campo de la filosofía y mi proceso ha sido a través del aprendizaje. Me viene a la memoria un texto del autor William Betancourt, que aborda este tema de la educación filosófica de manera muy detallada y se los quiero compartir. Y dice lo siguiente: la comprensión en la estructura del proceso de aprendizaje educativo es el factor que caracteriza el deseo de saber. Dice este mismo autor que el argumento del proceso de aprendizaje nace, se forja en deseo y en las ganas del hombre. Volverse racional a través del conocimiento. Este conocimiento que lo transforma a cada uno. Ya lo decía igualmente Aristóteles, que todos los hombres poseen por naturaleza el deseo de saber. Muy buena, querida profesora, tu experiencia, ¿no? Y cómo abordas, hay dos momentos que quiero resaltar en esta entrevista y es lo que tú fundas, ¿no? El fundamento que tú tienes para hacer la experiencia filosófica y es el elemento de sorprenderse, del asombro. Creo que tú recalcas muy detalladamente ese elemento de asombrarse, ¿no? Cuando uno comienza a asombrarse de las cosas, es un principio filosófico que es donde comienza a salir todo el bagaje filosófico y cómo esto se convierte, se transforma en un proceso de aprendizaje. Bueno, esto es como lo que primero que quiero resaltar. Y lo segundo, cuando citas a la estagirita, Aristóteles, que todos los hombres poseen por naturaleza ese deseo de saber. Y creo que sí. Tienes toda la razón, querida profesora, porque en todo el trasegar de la historia es el hombre que de una u otra manera busca la forma de superarse, de aprender, de todos los días conocer algo nuevo. Una segunda pregunta para esta entrevista, querida profesora, es cuál es tu espíritu de indagación en el aprendizaje, la interacción con los estudiantes, o sea, cómo en el aula de clases, en ese contexto donde tú te encuentras, cuál es la interacción, cuál es esa relación entre profesor y estudiante. Sí, claro. En cuanto al contexto en que me encuentre es muy importante, ya que es una realidad el escenario de aprendizaje. Entre eso existen las formas de organización que se refieren a los horarios, la distribución del espacio, la extensión del calendario académico, la ubicación de los pupitres, entre otros. Cabe resaltar también la interacción con los estudiantes, el ambiente de respeto frente a la figura de maestro, mantener los roles y los límites de interacción. Bueno, profesora, creo que también aquí una cosa por resaltar y es que esa interacción creo que depende mucho del contexto, ¿no? Lo que decía usted al inicio de su respuesta, el contexto es muy importante. Yo digo que no es lo mismo dar clases en un colegio de Bogotá, donde la estructura, donde el ambiente, donde el clima te favorece, donde la misma estructura del edificio también favorece mucho al proceso de aprendizaje. Y esto también favorece la relación con el estudiante. Y no es lo mismo,
dar una clase en un colegio en Cartagena, en un barrio como por ejemplo de Nelson Mandela. Las estructuras son diferentes, la realidad, el contexto social es muy diferente. Incluso los niños tienen como esa dificultad de atención, ¿no? Entonces es más complejo acá el proceso de aprendizaje. Y creo que es un elemento muy, pero muy valioso, muy importante lo que usted rescata, profesora, y es sobre el contexto. Es muy importante para el proceso de la interacción con los estudiantes. Otra pregunta para que nos hables desde tu experiencia, desde el campo que usted elabora, es durante ese proceso de aprendizaje, profesora, y los escenarios, ¿no? Entonces tenemos el proceso y los escenarios. ¿Quién es el epicentro de ese aprendizaje? Ya hablamos de que el contexto, que el edificio, pero ¿quién es el centro? ¿Quién es el centro del aprendizaje, querida profesora? Referente a tu pregunta, Diego, una parte muy importante del proceso de aprendizaje depende de nosotros los docentes, de la integración coherente, sistemática y apropiada de los elementos inmersos en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Nosotros como docentes somos un gestor de aprendizaje hacia los estudiantes, donde debemos enfocarnos en monitorear y alcanzar todas esas fases a cabalidad en su praxis diaria, ya que el aprendizaje se puede gestionar con resultados satisfactorios si se toma en cuenta una sucesión de pasos aplicables a cualquier área de conocimiento y generados mediante la investigación que se realice. O sea, profesora, que acá lo que yo le logro entender es que el epicentro del aprendizaje es el estudiante, pero depende mucho de los elementos que ofrece el profesor. ¿Estamos en lo cierto? ¿Estamos en la misma línea, profesora? Correcto, Diego, claro que sí. Ok, vale, muy bien. Entonces ya creo que por último vamos a finalizar con una última pregunta, profesora, y es sobre cuáles son los pasos para uno preparar una clase y cuáles son los elementos didácticos que utiliza. Por ejemplo, usted, sí, desde esa experiencia, ya pues, usted en ese campo ya nos puede hablar más detalladamente sobre cómo preparar una clase, cómo me siento yo a preparar, a quién va a dirigir esa clase, si yo cuando me siento a preparar la clase pienso es en qué les voy a decir a los estudiantes o qué me dice también a mí eso, ¿no? Entonces, de esos elementos didácticos que usted utiliza ya en el aula de clases, cuéntenos, profe, desde su experiencia. Claro que sí, Diego. Bueno, los pasos que utilizo para preparar una clase los sintetizo en recursos, métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esto responde a unos interrogantes como con qué enseñar y con qué aprender. Son elementos para la preparación de una clase. Luego de eso, hay unos objetivos. Esos objetivos nos llevan a unos resultados de Oh, aprendizaje hacia los estudiantes, como las actividades de enseñanza y aprendizaje, como las estrategias que utilizo para comprobar la comprensión del estudiante. La especificación de esos objetivos tienen que ser muy concretos para el aprendizaje del estudiante. De esa manera ayuda a determinar el tipo de actividad de enseñanza y aprendizaje que se va a utilizar en clase, mientras que las clases pues definirán cómo comprobar si los objetivos de aprendizaje se han logrado. bueno, profe, entonces, excelente, pero creo que con esta respuesta usted me ilumina la mente. Eso es lo que hace el profesor, ¿no? O sea, que a medida que esté dando su cátedra, su enseñanza, haga así decían los filósofos, ¿no? O sea, el objetivo de un filósofo, de un profesor, del que tiene la vocación de enseñar, es que haga parir ideas en el oyente, en el que escucha, en el aprendiz, en el alumno, en el estudiante. Y eso ha hecho usted, pues, con cada una de las respuestas que ha dado frente a las preguntas de esta entrevista. Y creo que ya una última pregunta, ya con esto concluimos, querida profesora, no le quiero quitar más su tiempo, yo sé que usted es una persona muy ocupada. Eh, Diego, qué pena interrumpirte, pero me faltó agregar una parte a tu pregunta. Es decir, los objetivos de aprendizaje que se diseñen tienen que ser muy claros para poder lograr el objetivo hacia los estudiantes. ok, vale, sí, entonces sí, sí estamos caminando
por la misma línea, usted y yo, querida profesora. Entonces, ya por último, para terminar, a manera de conclusión, ¿qué medios utiliza usted? ¿Qué medios utiliza usted para su fortalecimiento de las prácticas? Ya hablamos de la pedagogía, ¿no? De la teoría, de lo que uno puede enseñar a través del discurso, de los elementos ya prácticos que podemos dar nosotros en el aula de clase, pero ya que vamos a la praxis, ¿no? Usted en un momento habló de la praxis, de lo cotidiano. Entonces, ¿cómo podemos desde esa práctica articular tecnología en la pedagogía y en el pensamiento filosófico? Diego, muy interesante tu pregunta. Los medios que utilizo para fortalecer la práctica es el uso de los medios de comunicación e información. Es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo. Es muy importante hoy en día que el estudiante tenga la adecuada articulación de la tecnología en el proceso de aprendizaje, que tenga el manejo necesario y el buen manejo de esos recursos en los diferentes campos pedagógicos. Y yo digo que en ese proceso de aprendizaje hay una finalidad y unas características que se deben tener en cuenta para tener un adecuado manejo. Seguir unos pasos donde uno como docente es donde va a guiar al estudiante para que realice ese adecuado manejo. De igual manera, es un buen recurso para uno diseñar o planear una clase. También tiene unos elementos muy específicos, donde yo como docente tengo muchas maneras para diseñar un material didáctico. O sea, pasarle o enseñarle a mis estudiantes una manera muy diferente de aprendizaje donde ellos lo vean no de manera aburrida, sino de una manera más dinámica. Y ahí viene la importancia del proceso de innovación, especialmente para la asignatura mía. Yo lo manejo de manera muy didáctica, donde el estudiante comprenda de la mejor manera, busco estrategias y siempre estoy innovando para que mi estudiante llegue a casa y le puede decir a sus papás, no, mira, papi o mami, aprendí esto en el colegio, y que más adelante le siga quedando ese tema o eso que se vio en clase y lo pueda aplicar en su vida. O sea, es muy importante para mí que el estudiante salga porque sé que transmití una buena información, sé que aprendió, y para mí es muy satisfactorio que mi estudiante tenga presente eso. Transmitir y que el estudiante capte todo eso es satisfactorio. Y lo que me queda por agregar es que nosotros como docente estamos en el proceso de aprendizaje de cada estudiante para que tenga unas buenas prácticas en el uso de la comunicación e información. Ok, profe, muchas gracias. Es muy formal usted de su parte, por su tiempo, por cada una de sus respuestas. Pues que esto lo habla más de haberlo leído, pues es desde una experiencia ya práctica, ¿no? Eso es lo importante. Y nos enseña también a nosotros que estamos en este camino a ser docentes también, un día poder estar en un aula de clases y poder enseñar, nos da muchas bases para ese proceso de academia en el que nosotros nos encontramos. Entonces ya en nosotros funda, ¿sí? Como lo decíamos hace un momento, funda ya unas bases donde ya nos preparamos, nos da unas herramientas, unos tips de cómo preparar una clase y todo esto gracias a su experiencia. Eso es lo bueno ya de hablar uno con un profesor que hable desde lo práctico, ¿no? Esto no lo leyó en un libro, ¿no? Sino que ya es porque ha tenido esa interacción con los estudiantes y los ha escuchado. Entonces, muchas gracias, gracias por este espacio, por esta entrevista. Es muy formal y esperemos que la vida nos vuelva a encontrar ya pues en el campo profesional y ojalá sea en una aula de clases. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Diego, por la invitación, por permitirme este espacio para aportar un poco de mi experiencia como docente. Un abrazo fuerte y si la vida nos vuelve a encontrar, que sea de la mejor manera. Gracias, Oyo.